Estamos en esa temporada en que el fútbol suele venderse como una fiesta global, un idioma universal capaz de unir naciones. Pero detrás del brillo de la Copa del Mundo existe una cara oscura. Ya he abordado el tema de los máximos horrores en la historia del fútbol, pero esta vez me centraré solo en los campeonatos mundiales, como el que vivimos en este momento a la fecha de subido este video. Lo que sigue no es un mito ni una exageración. Son 7 episodios reales en los que el Mundial de Fútbol fue detonante, excusa o telón de fondo para el horror absoluto. Prepárate muy bien porque estos son los 7 horrores más grandes de los mundiales de fútbol en toda la historia. Número 7. Año 1930. Alexander Villaplane era el capitán de la selección de Francia en el primer mundial de la historia, que terminaría siendo ganado por el anfitrión Uruguay. En la cancha, Villaplane representó a su país y se transformó en un ídolo para los franceses. Pero fuera de esa misma cancha, su vida terminaría convertida en una pesadilla. Tras retirarse del fútbol, Villaplane mostró su lado oscuro. Durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Villaplane, el futbolista héroe, se convirtió en traidor y se unió a la división francesa de la Gestapo, es decir, la policía secreta nazi. El héroe nacional de Francia participó activamente en extorsiones, torturas y asesinatos de civiles, pero eran asesinatos de su propia gente, franceses. Usó su fama como ex seleccionado mundialista para ganarse la confianza de las víctimas antes de entregarlas a la muerte. El héroe deportivo se transformó en verdugo. Y amén de ser verdugo, el tipo extorsionaba para hacerse de dinero o joyas, ya que no andaba muy bien económicamente. Obviamente, Villaplane estaba convencido de que Alemania ganaría la guerra. El 26 de diciembre del año 1944, el tipo fue ejecutado por fusilamiento en París. Número 7. Número 6. El 18 de junio del año 1994, mientras se disputaba el Mundial de Estados Unidos de ese año, un grupo de civiles se reunió en un pub de Irlanda del Norte para ver un partido. Nunca salieron con vida. Un comando paramilitar lealista al Reino Unido irrumpió al pub disparando a sangre fría. Y lo hicieron no para matar a enemigos políticos. No, lo hicieron expresamente para matar hinchas. 6 personas murieron, todas desarmadas. Simplemente veían un partido de fútbol. El ataque quedó marcado para siempre como la masacre del Mundial. Ese Mundial seguía en televisión mientras las paredes y el techo salpicaban de sangre. La sangre de un grupo de hinchas de la selección de Irlanda, cuya afición era interpretada como una especie de traición al Reino Unido y a su reina. Desgraciadamente el fútbol
levanta este tipo de pasiones, entre comillas. Número 6. Número 5. Al Mundial de Argentina 1978, Irán clasificó bajo el régimen del Shah. Pero la revolución islámica del año 1979, un año después de aquel mundial, significó una sentencia de muerte para los jugadores de la selección iraní. Uno de los jugadores vinculados a la selección nacional, precisamente el capitán, cuyo nombre fue deliberadamente borrado de los registros oficiales, fue arrestado, juzgado y ejecutado en su propio país por el nuevo régimen islámico. Su crimen, eso es lo peor de todo, su crimen fue haber representado el país bajo el gobierno derrocado. Sí, te dejo unos segundos para que digieras semejante idiotez. La selección iraní, el orgullo nacional, fue usada como prueba de traición política porque sus jugadores llevaron al mundial uniformes con los colores del régimen derrocado. Pero no lo hicieron mientras el nuevo régimen estaba vigente. Eso fue lo peor. Lo hicieron en pleno régimen del Shah. Y un año después, cuando el Shah fue derrocado, los jugadores de la selección iraní fueron acusados de traidores por haber llevado el uniforme del gobierno de antes, el que estaba vigente durante el Mundial. Hay que explicarlo bien, porque es tan incongruente, ilógico y descerebrado que a veces cuesta creer al califato islámico. El Mundial del año 1978 quedó ligado a un proceso de depuración violenta, donde vestir una camiseta bastó para morir frente a un pelotón de fusilamiento por orden del ayatolá, y sus nombres fueron borrados de la historia iraní. Número 5. Número 4. En el puesto anterior vimos qué pasa cuando simios cuartomundistas se mezclan con el fútbol. Pero el puesto 4 es todavía peor. Durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 1974 en Alemania Occidental, Haití vivía bajo el terror de Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. El fútbol no era solo deporte, era propaganda estatal en Haití. Tras una derrota considerada humillante, el régimen de Haití acusó a opositores políticos de sabotear el honor nacional. En Puerto Príncipe comenzaron arrestos masivos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de jugadores de fútbol acusados por rendir poco. Pero no solo eso, no importaba si las víctimas habían tocado un balón. Bastaba con ser enemigos del régimen para que fueran culpados por el excéntrico Baby Doc de haber perdido aquel partido de fútbol. El tipo decidió ejecutar brutalmente no solo a los jugadores, sino a todos aquellos a los que él considerase mufa, es decir, mala suerte. Para Duvalier, perder un partido era perder el control, y eso se castigaba con muerte. Número 3. La noche del 16 de octubre del año 1996,
el fútbol se transformó en pesadilla en el estadio Mateo Flores, en Ciudad de Guatemala. Allí debía disputarse un partido de eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Francia 1998 entre Guatemala y Costa Rica. Desde horas antes, miles de personas sin boleto se agolparon en los accesos, alentadas por rumores de entradas disponibles. Cuando finalmente se abrieron algunos portones, la multitud avanzó sin control, como ganado. Cuerpos empujando cuerpos, gritos ahogados de niños, mujeres cayendo y siendo pisoteadas sin posibilidad de levantarse. La avalancha humana se concentró en una de las gradas generales. Personas quedaron aplastadas contra muros y barandas. Manchas de sangre en el piso, charcos incluso. Otras personas murieron asfixiadas bajo el peso de docenas y docenas de aficionados. El partido dejó un total de 83 muertos y más de 200 heridos graves. Algunos sugieren que el número de muertes real pudo ser de hasta 150 y es totalmente creíble. Pero lo más perturbador no eran los gritos de la gente asfixiándose o pidiendo clemencia mientras eran aplastados y pisoteados. Lo peor fue que el partido se jugó igual. Mientras afuera y adentro yacían cadáveres cubiertos con sábanas y ambulancias improvisadas trasladaban desesperadamente heridos en camionetas particulares. Era como si la vida humana no tuviera importancia. El partido era más importante que la vida de cualquiera o de todos. Y se disputó fríamente mientras gente gritaba desesperada y lloraba pidiendo auxilio. Fue un show bananero e infernal. Número 3. Número 2. La Copa Mundial de la FIFA del año 2002, organizada entre Corea del Sur y Japón, fue presentada como un hito de modernidad y convivencia. Sin embargo, a algunos kilómetros de los estadios, en el sur de Asia, el torneo desató una ola de violencia sectaria real y sangrienta, especialmente en India y Bangladesh. En barrios pobres, aldeas rurales y zonas urbanas densamente pobladas, los partidos no se vivieron solo como fútbol. Se convirtieron en rituales identitarios, donde apoyar a una selección significaba, para muchos, declarar una postura religiosa, étnica o política. Fue así como durante las transmisiones públicas, muchas de ellas organizadas en calles, cafés y plazas improvisadas, comenzaron los enfrentamientos. En varias localidades de India, por ejemplo, se documentaron linchamientos de personas que celebraban goles de selecciones rivales. En Bangladesh, país con una pasión futbolera tan extrema que raya el ridículo, la imbecilidad absoluta y el mal gusto, se registraron asesinatos con armas blancas. Se registraron asesinatos con palos y piedras tras discusiones que comenzaron con un gol o una derrota y terminaron en desmembramientos y decapitaciones. Lo más bajo de la humanidad quedó demostrado. Testigos relataron escenas brutales, multitudes rodeando a una sola persona, golpes hasta matar a hombres y mujeres,
y en algunos casos cuerpos abandonados mientras el partido seguía en la pantalla. Lo más perturbador es que muchas de estas muertes ocurrieron mientras el fútbol seguía rodando, entre cánticos y fuegos artificiales. Lamentablemente, el fútbol tiene eso también. Es capaz de convertir a algunas partes del mundo, literalmente, en el planeta de los simios. Número 2. Número 1. Luego de todo lo visto, ¿qué puede quedar acá en el primer puesto? Escucha. En el año 1969, El Salvador y Honduras se enfrentaron en eliminatorias rumbo al Mundial de México 70. 3 partidos bastaron para encender una guerra real. Tras años de tensiones sociales, los encuentros actuaron como detonante. El 14 de julio del año 1969 comenzó un conflicto armado de casi 100 horas. Hubo miles de muertos, miles de heridos y desplazados. Los malos tratos a prisioneros enemigos incluyeron tortura y mutilación por parte de ambos bandos. Es el único caso en el que un mundial puede decir, sin metáfora, que desató una guerra. El fútbol dejó de ser juego y se convirtió en pólvora. Un partido de eliminatorias para un mundial derivó en un truculento enfrentamiento bélico, cuyas heridas siguen abiertas hasta hoy día. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y comenta anécdotas oscuras relacionadas al fútbol que te hayan pasado o que conozcas. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.